Bueno, pues Rui, comenzamos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Rui Gaspar que se ha prestado para participar e impartir esa segunda webinar que organizamos desde la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que es un proyecto de Psicofundación, que Psicofundación también depende, en definitiva, del Consejo General de la Psicología de España. En su momento, cuando propusimos hacer esa serie de webinars, que en total van a ser 4, la verdad es que la respuesta fue muy positiva y esto pues, nos está animando a seguir en esa línea, sobre todo bueno, pues en el contexto en el que nos encontramos ahora del COVID-19 y todas las consecuencias que está teniendo, pues nos parecía muy importante el poder compartir a través de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, bueno, con todos los países de Iberoamérica y de Portugal, evidentemente, bueno, pues como, bueno, pues experiencias que se están llevando a cabo. De alguna manera eso nos puede servir pues para ir avanzando en el ámbito de la psicología de emergencias. En esta segunda webinar pues contamos con Rui Gaspar. Él es doctorado en Psicología Social, también coordina el grado en Psicología y el posgrado en Comunicación de Salud Pública en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica Portuguesa. Tenemos 1 hora y media. La metodología que vamos a seguir es que vamos a dejar los últimos 15-20 minutos aproximadamente para un debate coloquio. Yo voy a estar pendiente del chat de todas las preguntas que todos los participantes quieran hacer al ponente y en los últimos minutos pues daremos paso a ese debate. A partir de ahí, Rui, muchas gracias por participar y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier, por la invitación que me hizo. Me gustaría también agradecer al Consejo General de la Psicología de España, la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias y también la Psicofundación. Ahora sí, el video está empezando. Yo voy a intentar hablar en portuñol un poco y las diapositivas están en portugués y voy a intentar hablar en español. Y si hay algo que no entiendo, por favor, pueden preguntar y yo respondo. Lo que voy a hablar hoy es sobre el papel que la psicología y los psicólogos, claro, pueden tener en la comunicación de riesgos y de crisis. Es importante decir luego ahora que yo no voy a hablar de psicología de emergencia en el sentido de psicólogos que van al terreno, van a los locales, trabajar con la población, pero el tipo de abordaje psicológica que podemos hacer, más de, por ejemplo, comunicación de masas, de mucha gente, recursos de comunicación, de movilización sociales, todo lo que podemos hacer trabajando con grandes grupos o con grupos algo personalizados para una comunicación más customizada a esos grupos. Y para eso voy a hablar de redes sociales y de medias sociales en particular. Primero, antes de hablar de los psicólogos y de la psicología, creo que es bueno pensarnos un poco lo que los medios sociales hacen para sus utilizadores, también lo que los medios sociales pueden ser usados para cientistas sociales y técnicos que trabajan en esa área, por ejemplo, psicólogos y otras personas. Y después voy a enfocar e intentar hablar de dos formas de abordajes que creo que los psicólogos pueden hacer. Por un lado, lo que podemos hablar o llamar diagnóstico social, social sensing en inglés, es como sacar una foto de lo que está aconteciendo en un determinado momento, lo que está pasando en un momento. Y este diagnóstico es bueno para responder a dos cuestiones principales.
cuando es que las personas empiezan a percepcionar que una crisis emergió, que está presente. Cuando es que la crisis es vista como existiendo de un punto de vista individual. Y también conectado con esto, cuando debemos empezar una comunicación de crisis. Porque si empezamos una comunicación de crisis y tenemos personas que creen que no hay una crisis, entonces no va a ser eficaz esta comunicación. Y más importante, si las personas no están conscientes de los riesgos, entonces no va a resultar una comunicación de riesgos y intentar tornarles conscientes de eso. La segunda cosa que creo que los psicólogos pueden hacer es monitorización psicosocial. El diagnóstico social es algo que da-nos una visión de lo que pasa en un momento. Pero la monitorización nos da una visión más global de la evolución del cambio, de las percepciones, de las evaluaciones, de las respuestas de las personas. Y aquí podemos hacer comunicación e intervención baseada en la evidencia que recogemos. Aquí es importante algo que consideramos que es reducir las exigencias que las personas encuentran durante la crisis y aumentar los recursos que tienen personales y sociales para también promover una mayor resiliencia, pensando hasta en el futuro, que pueden haber nuevos surtos, nuevas vagas, nuevas pandemias que pueden ocurrir. Y aquí voy a enfocar en el ejemplo de pandemia de COVID-19, un trabajo que yo estoy haciendo con colegas como parte de un grupo de trabajo de percepción y comunicación en situación de crisis de la Dirección General de Salud de Portugal. Bueno, empezar a hablar de los medios sociales porque toda la gente conoce lo que es, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué utilizamos medios sociales? Un aspecto importante de la definición de medios sociales es que es un grupo de aplicaciones que podemos utilizar, pero la parte más importante que quiero señalar es que permite crear y trocar y partilhar contenido que es generado por los utilizadores. Entonces, nos da información, es lo que llamamos de prosumers, consumers and producers. Consumidores y productores de información. Es lo que todos somos hoy, prosumers. Y hay muchos tipos de social media, de medios sociales, como sabes, pero quería empezar por decir que hablar de medios sociales y hablar de redes sociales no es el mismo, porque medios sociales es una categoría más general de aplicaciones que incluye las redes sociales como el Facebook, por ejemplo, o Instagram, o otro tipo de redes sociales. Hay otros tipos de medios sociales, como por ejemplo Wikipedia o YouTube, que son comunidades de contenido, no son principalmente redes sociales. Entonces, aquí lo que podemos obtener de datos no es solo de Facebook, no es solo de Instagram o de TikTok, o sea, lo que sea, pero también de Wikipedia, de YouTube, de muchas otras cosas, de LinkedIn, muchas otras cosas. ¿Qué funciones tienen los medios sociales para sus utilizadores? Hitzman y colaboradores dicen que los medios sociales sirven para la presencia, presentarme a los otros socialmente, para cuestiones de identidad, de conectar con los otros, relaciones, para reputación, para conversar, para partilhar, todo eso. Y por ejemplo, Facebook es mucho para el aspecto de relaciones, para nos relacionar, es una red que nos conecta con otras personas. Pero si compararnos, por ejemplo, con YouTube, YouTube no tiene exactamente las mismas funciones, principalmente para partilha de algo y no necesariamente para me conectar con otras personas. Claro que puedo comentar vídeos, puedo
hablar con otras personas, pero no es la misma función principal que tiene, por ejemplo, Facebook. Esto es para entender en que hay diferentes funciones para diferentes tipos de medios sociales. Hay otros tipos de funciones, yo no voy a hablar de esta, pero la conoce. Podría estar aquí un mes a hablar de la función que tiene Twitter para Donald Trump, para Bolsonaro o otras personas, pero también tiene esta función política y de agitar las personas. Pero para nosotros, para los cientistas sociales y técnicos que trabajan, y particularmente para psicólogos, es principalmente una fuente de datos. Hay muchos estudios, como por ejemplo, intentar analizar lo que los cientistas de computación, computer scientists, llaman de sentiment analysis, análisis de sentimiento. O que es un poco interesante es tener personas sin formación en psicología a analizar emociones y tener ingenieros, por ejemplo, a hacerlo con algoritmos de cosas así. Y aquí claramente necesitan de apoyo de la psicología para hacer este tipo de trabajos. Pero puede permitir muchas cosas, como prever comportamientos del consumidor, es importante para marketing y marcas, y la presencia de marcas, para ver cómo las personas responden a las catástrofes, muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, también con una equipa con que trabajé, analizamos las dimensiones psicológicas del uso de emoticons y emojis, por ejemplo, aspectos como la valencia de emojis, cuáles son los que tienen una valencia más negativa, más positiva, que necesitan más de estimulación, más arousal, o que tienen más significado psicológico o emocional. Y eso es el tipo de cosas que también en cuanto a psicólogos podemos hacer, particularmente en psicología de las emociones y aspectos más afectivos. Tiene muchas ventajas utilizar datos de los medios sociales, pero voy a hablar solo de algunas ventajas que para mí son las más importantes. Permite acceder a mensajes rápidas y cortas y pequeñas, producidas no solo por personas, pero también por grupos de personas, por organizaciones, por grandes grupos y gobiernos, por muchos tipos de personas, desde individuos hasta grupos mayores. También permite acceso no solo a reacciones o mensajes en que las personas piensan sobre eso, son deliberadas, pero también a reacciones espontáneas en el momento, cuando las cosas ocurren y conseguimos acceder a esa espontaneidad también. Y por eso también está conectada con otra ventaja, que es las reacciones son más naturales do que los datos que recojo, por ejemplo, con cuestionarios. Porque en un cuestionario, claro, puedo ser la persona a responder de una forma que cree que el investigador quiere que la persona responda. Y en el Twitter, por ejemplo, si esto analiza reacciones a tumultos, a motines, a violencia, como el que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento, estas son reacciones naturales, ¿no? Las personas no, claro que estamos a hablar de mensajes públicos, no accedemos a mensajes privadas de las personas, son mensajes públicas, pero están a reagir de una forma natural. Y por eso también es buena para lo que podemos hablar, noticias de última hora, breaking news, porque permiten ver cómo las personas reaccionan, por ejemplo, ante un terremoto, ante un ataque terrorista, ante muchas cosas que ocurren en un episodio, en un determinado momento. Pero para mí, como psicólogo social de formación, la principal ventaja es que nos permite acceder a un nivel psicosocial de análisis.
porque tenemos personas, mensajes de personas, pero las mensajes son partilhadas en un ambiente social. Entonces, las personas influencian, pero también son influenciadas por otros. Y por eso conseguimos acceder no solo a que las personas individualmente piensan, pero también a una co-construcción de la forma como están a ver la realidad en un determinado momento. Y por eso digo también que los medios sociales también son útiles para otras cosas, como por ejemplo, y aquí empezamos más dentro de la psicología, un aspecto es el diagnóstico social, que yo llamo de diagnóstico social. Por ejemplo, permite respondernos cómo es que el sistema social avalia y responde a eventos sociales, grandes eventos sociales, que tienen el potencial de inducir estrés en las personas. Claro que no estamos a hablar de crisis personales, de perder el cabello o algo así, pero crisis como ataques terroristas y otro tipo de eventos que afectan mucha gente. Y por eso nosotros consideramos que otra función que falta en las funciones que los medios sociales tienen para sus utilizadores es la función de coping, para que se adiciona a todas las otras. El grado en que los utilizadores individualmente o colectivamente avalían y se adaptan a los eventos que ocurren en un determinado momento. Y este aspecto de coping es muy visto, muy presente en los medios sociales. Vimos eso, por ejemplo, con los ataques terroristas de París, de personas intentando tener una forma colectiva de reagir y de apoyar y dar soporte social a toda una comunidad, por ejemplo. Vimos eso en los Estados Unidos con un ataque a la discoteca LGBT, también en Pulse, llamada Pulse. Vemos eso en el ataque en Manchester, también en el estadio. Vimos eso en España en 2011, no sé si muchos se acuerdan de la crisis de los pepinos, que no eran, la culpa no eran los pepinos españoles por la bacteria E. coli que causó mal a mucha gente en Alemania. Pero también las personas fueron para los medios sociales intentar reagir, en este caso de una forma positiva, intentando pensar en nombres de películas en que los títulos tuviesen pepinos en su nombre, por ejemplo. Pero también estamos a ver eso y vimos en el inicio de esta pandemia, porque había, y aún hay este problema, mucho preconceito, mucho discriminación, particularmente de personas de Asia, chinos y otras personas, porque el virus tuvo origen en China, pero las personas que vivían, por ejemplo, en este caso en Francia, en París, tuvieron la necesidad de decir, yo no soy un virus, je ne suis pas un virus. Esa era una hashtag que era muy utilizada porque estaba intentando luchar contra este problema. Entonces, este diagnóstico social, ¿qué nos da este diagnóstico social? ¿Qué lo podemos hacer con él? Podemos avaliar contenido de las mensajes en los medios sociales, pero contenido centrado en eventos específicos. Y permítenos analizar la forma como las personas están a avaliar y a intentar adaptarse a los eventos que están ocurriendo y probablemente llegarmos a un nivel de conseguir perceber qué resiliencia, cuánto resilientes están perante este problema. Este es particularmente, nosotros usamos particularmente para estudiar eventos que son inesperados, son una sorpresa, que son extremos, pero también tienen un potencial estresante.
Y aquí encontramos cosas como epidemias, crisis de salud, ataques terroristas, catástrofes naturales o tecnológicas, eventos meteorológicos extremos, todo tipo de eventos que de alguna forma no esperamos, que son extremos, que afectan mucha gente, geográficamente también muchos espacios, y tiene este potencial estresante. Entonces vamos a empezar a intentar entender lo que ocurre cuando ocurre un evento que tiene este potencial estresante. Una de las cosas que es importante responder con este diagnóstico social es cuál es el momento en que la persona percepciona que la crisis, tenemos una crisis, que está ocurriendo una crisis. Esta es una pregunta importante para responder y creo que nosotros psicólogos conseguimos responder a eso. Y cuando debemos o podemos iniciar una comunicación de crisis, ¿cuál es el momento cuando es que puedo hacer mi trabajo en este nivel? En términos de definición de percepción de crisis, aquí a un nivel individual, nosotros consideramos que implica en primer lugar, la detección de algo que se desvía, que se altera, que está un poco al lado de lo que es normal. Dito de forma más simple, percebemos que esto no es normal. La situación que vivimos no es normal. Pero esto no es suficiente. También tenemos que avaliar como algo amenazador, una amenaza para mí y para mi familia y para otras personas. Y esto implica respuestas que yo no tenía si esta amenaza no estuviese presente. Nosotros tenemos un modelo que es más fácil probablemente de explicar esto con este modelo do que por palabras, pero la idea es que la percepción de crisis podemos ver de un punto de vista individual y de un punto de vista de la sociedad, del contexto social. Y para que la persona, ¿cómo podemos decir que una persona percepciona que una crisis está presente? Necesita, en primer lugar, de perceber que esto no es normal, que avaliar que esto es una amenaza para mí, para las otras personas, y implementar respuestas que yo no tenía si no pasase algo anormal, fuera del normal. Y el mismo se pasa a un nivel más social, que también refleje este proceso individual y también implica respuestas, por ejemplo, del gobierno, de las organizaciones que no ocurren en situación normal. Lo que hacemos en términos de nuestras investigaciones es intentar entender, de un punto de vista de diagnóstico social, cuándo es el momento o cuántas personas até, que perciben que hay una desviación de la norma. Pero también entender, analizar las respuestas que los individuos, que las personas dan en estos momentos cuando hay una crisis. Los primeros estudios que hicimos, tal vez 2010, 2011, los primeros empezaron con la crisis de los pepinos en 2011, y estos eran los aspectos que analizábamos. Pero ahora, en estudios más recientes, y el ejemplo que voy a mostrar de la pandemia de COVID-19, focamos más en el aspecto de la evaluación de amenaza. Y aquí podemos monitorizar esta evaluación. ¿Y por qué es importante avaliar este aspecto? Porque nos permite prever, anticipar qué posibles respuestas las personas pueden ter. No es analizar las respuestas, pero lo que puede estar antes de las respuestas. Y por eso también aquí consideramos un termo que en la literatura se llama de sensores sociales, y para nosotros nos concordamos y estamos de acuerdo con esto, que los seres humanos son sensores sociales. Como un computador, un smartphone, un teléfono tiene sensores,
nosotros también somos sensores y conseguimos detectar la presencia de una crisis, por ejemplo. Y analizando los datos de las personas conseguimos entender eso. Por ejemplo, tal vez algunos se acuerden de este accidente con un avión de US Airways en enero de 2009. Si no se acuerdan de este problema, probablemente se acuerdan de la película de Tom Hanks sobre esto. Y este es un buen ejemplo de que nosotros funcionamos como sensores sociales y también que los medios sociales son buenas formas de hacerlo. Porque esta noticia, las primeras noticias que surgieron sobre este avión, este accidente, no fueron en las televisiones, no fueron en el radio, no fue en nada ningún de la comunicación social, fue en Twitter. En Twitter las personas, los ciudadanos jornalistas que comunicaron está aconteciendo algo y baseado en estos sensores, en estas informaciones que había en Twitter, las televisiones, los medios de comunicación social empezaron a hablar sobre esto y entonces los primeros a detectar fueron las personas, no la comunicación social. Y eso también se ve en crisis de salud, por ejemplo, en la última con ébola 2014-2015, que lo que las personas dicen en el Twitter, por ejemplo, aquí Twitter en los Estados Unidos, permite ver que detectaron algo. Empezaron hablando de esto. No hablaban sobre ébola antes, pero ahora empezaron a hablar sobre esto hasta a partir de un cierto punto. Pero no es solo hablar. Sensores sociales no es solo decir que hay muchas personas a hablar de esto, es más do que eso. Es decir, que hay algo psicológico también por trás que produce diferencias no solo en la cantidad de lo que se habla, pero también en el contenido de lo que se habla. Y por ejemplo, lo que pueden ver con este gráfico es que se empezó a hablar de ébola en los Estados Unidos en agosto, en 2 de agosto de 2014, pero la mayor cantidad de tweets, de millares y millares de tweets, fue algunos en el final de septiembre, inicio de octubre, hasta medio de octubre. ¿Por qué? Porque este pico aquí y no en el inicio, porque podríamos pensar, bueno, es una novedad y entonces va a haber mucha gente a hablar sobre esto en el inicio, pero después dejan de hablar sobre eso. Lo que se pasó es que en septiembre, el 30 de septiembre, murió la primera persona con ébola en suelo americano. Hasta aquí las muertes fueron solo en África, pero aquí la primera muerte dentro de los Estados Unidos ocurrió. Y pueden pensar que de un punto de vista psicológico, o que esto dice, este evento, esta ocurrencia, es que el virus ya no está, el peligro está acá dentro de nuestro país. Ya no está en África, no está en la fuera. Teníamos 20 personas enfermas hasta aquí, pero nadie murió. Y ahora tenemos dentro de nuestro país y personas están muriendo. Y esto, psicológicamente, es diferente de lo que tener casos, pero sin personas que murieron. Y también la contaminación ocurrió dentro de los Estados Unidos y no en África como el inicio en agosto. Entonces, lo que ocurre con este evento, y pensando de un punto de vista de la psicología, los eventos lo que producen es un conjunto de respuestas. Las personas avalían los eventos y tienen esas respuestas que yo estaba a decir que normalmente no tenían, porque algo que ocurrió que hace con que yo tenga que hacer algo diferente. Pensando en el modelo que presenté antes, en primer lugar, cuando ocurre un evento y intentamos aquí perceber lo que pasa con la forma como las personas avalían estos eventos y cómo responden, en primer lugar es necesario, como dije,
perceber que há um desvio do normal. Isto não é normal, é algo inesperado, uma surpresa, é muito extremo, mas também avaliar como uma ameaça. Isto implica que esta avaliação como uma ameaça implica o início de um processo de estresse que vai a induzir respostas de coping, de enfrentamento com diferentes funções adaptativas que eu não tinha se estes eventos não ocorressem. E aqui é que podemos começar a perguntar, então, quando é que isto ocorre? Quando é que a crise empieza a ser percepcionada como uma crise? Vou dar um exemplo muito rápido de estudos que hicimos com a crise de los pepinos, que não eram pepinos, a crise da E. coli, IHEC, do surto que houve em 2011. E hicimos vários estudos nesta altura e mostramos também, por exemplo, que as pessoas podem, de facto, ser sensores sociais. E analisamos o discurso, ou neste caso, a quantidade de lo que se hablaba de las mensajes produzidas, e neste caso são dados espanhóis de Twitter em Espanha, e analisamos a quantidade de mensagens que eram produzidas neste centro. E vemos que, sim, olha, podemos ver aqui que as pessoas detectaram que algo se passa, algo de diferente, e começaram a falar muito mais sobre isso. Pero há muitas mensagens, há muita discussão, mas isto não nos diz nada se as pessoas percepcionaram na crise ou não, ou se simplesmente detectaram que isto não é normal. Pero detectar que isto não é normal, como disse, não é suficiente para dizer que as pessoas percepcionam na crise. Havia pessoas, de facto, que detectaram esta diferença do normal e têm aqui alguns exemplos de mensagens de pessoas em Twitter, em Espanha, que mostram que, de facto, as pessoas viram que isto não é normal, mas também havia pessoas que não passa nada, isto não percepcionaram a desviação da norma, isto não é nada, os meios de comunicação social estão a produzir alarmes, isto é alarmismo, e isto mostra que estas pessoas que acham que não passa nada, então não vão a ver que uma crise está presente, mas as outras sim, percebem algo não é normal. Pero vamos um passo um pouco mais à frente. Há uma diferença importante aqui neste gráfico. Hacia uma certa altura, havia certeza de que os pepinos espanhóis eram o culpado por la crise com a bactéria E. coli. Hasta certo ponto havia certeza que eram os culpados. Pero después se determinó que no, los pepinos españoles no tenían ningún problema, se podía comer, era muy saludable. El problema estaba en Inglaterra y en realidad el problema en el final fue que eran cimientos de feno griego que venían de Egipto. No era de España, no era de Alemania, no era de Francia, no era de Latinoamérica, era de Egipto. Hasta después que se dijo que no eran los pepinos españoles, empezó un periodo de incerteza. No sabemos cuál es el producto alimentar que es culpado de esta contaminación por la bacteria E. coli. Entonces, hay aquí una diferencia. No es solo detectar que algo diferente se pasó, es también empezar a avaliar que algo de diferente ocurrió, pero esto es una amenaza, porque yo no sé, antes sabía que eran los pepinos y no compro más, pero a partir de ahí no sé lo que es. No sé lo que es y esto es más amenazador do que saber que eran los pepinos. Y vemos, y nuestros datos, yo no voy a hablar mucho sobre eso, pero lo que vimos, por ejemplo, es que había más estrategias de enfrentamiento que implican que las personas avalían como una amenaza
quando havia incerteza sobre qual era o produto contaminado, comparado com o período em que havia certeza que eram pepinos. E a incerteza determinou, por exemplo, mais estratégias, por exemplo, de submissão, que implica que não há nada a fazer, não há nada a hacer, não sabemos que tipo de produtos pueden contaminarnos, menos evidencias, por ejemplo, de resolución de problemas, más oposición, más personas irritadas y a atribuir culpa a Alemania y a otros países por la crisis. Entonces, en situación de incerteza, aquí había más amenaza. Entonces, concluindo solo este aspecto de diagnóstico social, quando é que o evento era percepcionado como uma crise? Como podemos dizer com esta crise da bactéria E. coli em 2011? Sim, podemos dizer que, de facto, foi percepcionado globalmente como uma crise. E quando é que isso começou? Principalmente no período de incerteza. Porque hasta aí as pessoas consideravam que isto não é normal, pero sabemos qual é o produto afetado, só temos que parar de comprar ou lavá-lo ou higienizar e não há problema. Pero quando não se sabia qual era o produto contaminado, isto sim começou a ser avaliado como uma ameaça. E quando é que podemos empezar aquí la comunicación de crisis? Bueno, la comunicación debe empezar antes de la crisis. La mejor comunicación de crisis empieza antes de la crisis, no cuando la crisis está ocurriendo. Mas tiene que ocurrir cuando hay indicadores de que podrá surgir la crisis. En este caso, el indicador es la percepción de desviación de la norma. Detectar que esto no es normal. Si empezamos a tener personas a detectar eso, tenemos que estar vigilantes porque una crisis puede surgir muy rápidamente. Pero naturalmente tenemos que hacer una monitorización y, como decimos, y perceber que hasta el punto de que había certeza no era propiamente necesario empezar la comunicación de masa, con mucha gente, pero cuando había incerteza y no se sabía cuál era el producto, sí, ahí hay que empezar con fuerza la comunicación de crisis. Hay otro aspecto interesante para terminar con esta parte de la crisis de 2011. Lo que vimos en las mensajes es que había algunas formas de las personas intentarem adaptarse a algunas respuestas que parecían implicar que la persona tenía pocos recursos para lidar con las exigencias colocadas pela situación. Pero también había mensajes que implicaban que sí, que las personas tenían recursos. Y dar aquí algunos ejemplos de cartoons, de muchas cosas que surgieron en esta altura durante esta crisis. Pero entonces, si hay personas que parecen tener recursos y otras no, entonces probablemente es importante, los recursos son importantes porque los recursos permiten que la persona consiga adaptarse de una forma más eficaz a la situación. Entonces, pasando para el segundo punto. Hacer diagnóstico psicosocial, como dije en el inicio, es importante para tener una imagen de lo que está a ocurrir en un determinado momento, pero mejor ainda es si podemos hacerlo de forma longitudinal, hacer durante mucho tiempo, porque eso nos da para entender los cambios que pueden haber en la forma como las personas están a avaliar la situación y también a la forma como están a responder a un determinado momento. Y eso es importante para la comunicación de crisis y para la intervención, porque no podemos tener lo que los ingleses llaman de one size fits all, una medida que sirve para todos. No podemos tener eso en comunicación e intervención, porque en un momento podemos
puede ser necesario un tipo de intervención y de comunicación, en otro momento diferente otro tipo de comunicación. Por ejemplo, en el inicio de la pandemia de COVID-19, había mucha incerteza. Por ejemplo, no se sabía en el inicio, en enero, si era posible transmitirse de persona para persona. Ahora sabemos que sí, está probado que sí, pero en el inicio no había esa información. Entonces la comunicación tenía que ser una comunicación de incerteza. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Esa era la función de alguien de una autoridad de salud, decir lo que sabemos y lo que no sabemos. Ahora es decir lo que sabemos, pero aún hay cosas que no sabemos, claro, naturalmente. Focando entonces en la COVID-19, pero déjeme solo hablar un poquito de la diferencia de lo que es comunicación de riesgos y comunicación de crisis. Normalmente, la comunicación de riesgos es algo que nosotros podemos hacer de una forma más rutinera, en el día a día, que no hay urgencia, no hay una emergencia para eso. Y podemos hablar, por ejemplo, de los riscos y beneficios de lo pescado o de comer carne, por ejemplo, o de otros aspectos de los pesticidas. Este tipo de comunicación es una comunicación de riesgos. Pero una comunicación de crisis es una comunicación, déjenme decir esto de una forma simple. Comunicación de riesgo es cuando tenemos tiempo. Comunicación de crisis es cuando no teníamos tiempo. Y como no tenemos tiempo, naturalmente la comunicación que hacemos es diferente, naturalmente diferente. Es más reactiva, es más para intentar reagir en un determinado momento y no es posible muchas veces hacerlo de forma preventiva. Pero no voy a abordar mucho esto, puedo responder alguna pregunta después sobre esto, pero voy a concentrar principalmente en la comunicación de crisis. Y hay muchos modelos, por ejemplo, esto de los Center for Disease Control en los Estados Unidos, que tiene un modelo de comunicación de crisis que habla de diferentes fases de crisis y en esas diferentes fases de crisis tenemos que tener diferentes tipos de comunicación. Pensando particularmente en este caso, esta comunicación de crisis, yo ya voy a volver a estas diferentes fases de comunicación, pero solo dar o caso de Portugal, que también usamos las fases de respuesta que la Organización Mundial de Salud, y creo que en España también tenían fases muy parecidas, definidas en términos de la respuesta a la pandemia, dependiendo de la presencia o no en la comunidad de casos o casos importados en nuestro país. Estas eran las fases de respuesta. En este momento ainda estamos en la fase de mitigación, principalmente porque hubo un aumento, un incremento de casos en Lisboa, principalmente, y por eso el resto del país está en una fase más de recuperación, pero Lisboa ainda está un poco más en mitigación. Y lo que ocurrió en Portugal, perdonen no dar ejemplos de otros países como España o de América Latina, pero este es el caso que conozco. Y lo que ocurrió en Portugal es, bueno, aquí primero en Europa, el primer caso en la Europa surgió en Francia en 24 de enero. Después la Organización Mundial de Salud habló de una emergencia de salud pública que era una preocupación internacional. El primer caso en Portugal surgió en 2 de marzo y después, poco tiempo después, la Organización Mundial declaró que estábamos perante una pandemia global. También pocos días después el gobierno de Portugal decretó el estado de alerta, que fue seguido del decreto pelo presidente de la República de Portugal del estado de emergencia. El estado de emergencia
vamos a poner en una forma simple, es reducir un poco la democracia para poder hacer algunas cosas como, por ejemplo, el confinamiento obligatorio. Confinar a las personas en sus casas y no permitir su salida para la calle. Ese confinamiento empezó en 18 de marzo. Después empezó la fase de mitigación, un poco más tarde. Y ahora, en este momento, desde hace un mes, empezamos la fase de desconfinamiento gradual. En diferentes fases es lo que estamos haciendo. Estas diferentes fases también tienen un paralelo con las fases de comunicación de crisis. Lo que debe ocurrir en este momento y en las últimas semanas y meses es lo que podemos llamar de fase de manutención. Es una fase que tiene también una parte de comunicación de riesgos, de ayudar a la población a entender el riesgo de una forma más precisa, también partilhar información, dar más contextualización para las personas que necesiten de información más customizada, por ejemplo, pero también hay otras cosas que tienen que ser hechas en esta fase de manutención, como por ejemplo, y esto es más de intervención en crisis, capacitar a las personas para la tomada de decisión sobre el riesgo o beneficio. Capacitar, empoderar a las personas para esto. Y en esta parte es que yo creo que el papel del psicólogo es muy importante. La comunicación de riesgos y la comunicación de crisis no son eficaces si nosotros no conocemos a nuestra audiencia, el grupo alvo, las personas para quien estamos a comunicar. Y este es algo que es un papel de la psicología y de los psicólogos. No es las personas de las ciencias de la comunicación que van a hacer esto. No son las personas de las ciencias de comunicación que van a avaliar conocimientos, actitudes, comportamientos de riesgo, creencias, optimismo, resiliencia. Eso es el papel de los psicólogos, no de estas personas que son de las ciencias de la comunicación. Y ese es uno de los aspectos que quería salientar. Nuestro abordaje, y pensando en el papel de los psicólogos en este aspecto, voy a hablarles un poco de nuestra abordaje en este aspecto de comunicación de riesgos y de crisis. Nosotros sabemos de psicología, de literatura, hay mucha literatura, desde los clásicos de Lazarus y Folkman, por ejemplo, sobre estrés, que las percepciones de las personas adelante de eventos potencialmente estresantes pueden ser determinadas, por ejemplo, por la percepción de las exigencias que son colocadas por la situación, pero también por los recursos que percepcionamos tener como disponibles, y pessoales o sociales, recursos sociales o pessoales, para lidar con estas exigencias. Y puede representarse como algo así. Si las exigencias son mucho más pesadas do que los recursos, hay un potencial estresante mucho mayor do que si tenemos los recursos para lidar con esto. Y aquí las eficiencias podemos definir como algo que es acrescido, que es acrecentado. Había una situación normal, ahora no es normal, y en esta situación que no es normal hay algo más exigencias comparado con la situación anterior. Los recursos son las herramientas que yo puedo utilizar que pueden capacitarme para lidar de una forma positiva con esta situación de crisis. Ejemplos de exigencias, nosotros utilizamos un modelo biopsicosocial de amenaza o desafío de Blazkowicz y colaboradores y colegas, que entiende que las exigencias son determinadas pela avaliação de peligro, pela avaliação del grado de esfuerzo que implica para mí y la incerteza acerca, por ejemplo, do que puedo hacer para me proteger. Por otro lado, los recursos dependen de los conocimientos, capacidades, habilidades que pueda hacer, disposiciones individuales, optimismo, resiliencia, actitudes positivas, motivaciones positivas,
o soporte externo, soporte social, soporte emocional, soporte de las organizaciones e instituciones de mi comunidad. Todo eso puede ser importante. Y para esta avaliación de amenaza hay como una balanza aquí. Y esta balanza puede ir para dos lados. Si los recursos, de acuerdo con este modelo de Blažković, si los recursos son más pesados, si tengo recursos suficientes para lidar con las exigencias, yo voy a avaliar la situación como un desafío. Pero si las exigencias son mayores que los recursos, yo voy a avaliar esta situación como una amenaza. Y esta avaliación como una amenaza configura más lo que nosotros consideramos ser una situación de crisis. Porque si estamos esperando una situación que las personas consideran tener los recursos suficientes para lidar con la situación, que avalían como un desafío, en este caso no es una crisis, es un desafío, es algo que tenemos las herramientas para lidar con y tenemos que hacerlo. Y aquí también es el papel de la psicología, de los psicólogos. Queremos que las personas avalíen las situaciones como un desafío, porque eso significa que tienen los recursos necesarios para lidar con amenazas. Y sabemos que en el futuro va a haber más y más y más riesgos, más amenazas, más pandemias, más situaciones, alteraciones, cambio climático, todo esto que puede implicar más riesgos y creemos que las personas tengan los recursos para lidar con eso. Y por eso empezamos a hablar este aspecto de evaluación como importante para tentar anticipar, prever las posibles respuestas que las personas pueden tener. En este caso de la COVID-19, el grupo de trabajo de la Dirección General de Salud, una de las primeras cosas que hicimos fue usar Google Insights, Google Analytics, para ver si las personas estaban hablando del virus aquí en enero, y las personas solo empezaron a hablar un poco ali entre 21 y 24 de enero. Pero esto solo nos da información de los sensores sociales que detectaron que algo se pasa, algo que no es normal. La monitorización psicosocial va un poco más adelante de esto. Podemos hacer, por ejemplo, un análisis cualitativa do discurso de las personas, o que es dito, el contenido de las mensajes que las personas partillan en los medios sociales. Por otro lado, también creamos, y ya voy a mostrar esto, un indicador cuantitativo, que es un indicador de percepción de riesgo baseado en el nivel de amenaza que las personas avalían como estando presentes. Y este análisis multimétodo permite-nos desarrollar recomendaciones para la comunicación e intervención de crisis. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo en realidad desde enero de 2020, desde el 24 de enero, ya analizamos cerca de 64.205 comentarios al todo en 32 periodos de 4 días, avaliamos periodos de 4 en 4 días, y recogemos, extraímos mensajes sobre noticias de COVID-19, posts en el Facebook de agencias noticiosas portuguesas representativas de los medios de comunicación social nacionales, pero también de la página de la Dirección General de Salud. Utilizamos un sistema de codificación de exigencias y de recursos que pueden encontrar en un artículo, también aquí, también en español, tiene la versión inglesa y en español, en la revista Psychology, que presenta un abordaje para codificación de este tipo de exigencias y de recursos, que puede incluir varios tipos de peligros, por ejemplo, para la salud física, mental, peligro social. Aquí, por ejemplo, la discriminación contra los chinos, por ejemplo, es un peligro social. Acrescenta exigencias que no son necesariamente exigencias individuales, pero exigencias al sistema social,
hay grupos, hay muchas personas que están a sufrir con este tipo de preconceito, de discriminación. Y esta codificación en los recursos, yo no voy a hablar mucho sobre eso, pero es una codificación manual, cualitativa, pero ya estamos a someter proyectos a calls de financiamiento para acrescentar aquí también con colegas de la Universidad de Coimbra un aspecto de algoritmos y de tecnologías que permita automatizar este proceso que es manual, pero codificamos todas estas mensajes que tienen surgido en los medios sociales. Voy a dar algunos ejemplos de estas mensajes que estamos a ver. En este caso, antes del confinamiento, en el inicio, hasta el primer caso que surgió en Portugal y hasta también un poco al empezar del confinamiento. Y, por ejemplo, ejemplos de peligro, una de las cosas que era mucho hablada en este periodo era porque el gobierno no controlaba los aeropuertos. Están a espera que alguien morra, se pueda morir por causa de eso, porque no controlaban los aeropuertos. Hay personas de China, de otros países de Europa, como Italia, que venían a Portugal y porque no están haciendo nada. Esto implica la identificación de un perigo que no tenemos nada en Portugal. El mismo que el ébola en Estados Unidos, el ejemplo que dé, no hay nada en Portugal, vamos a controlar las fronteras y así impedimos que el virus entre. Bueno, los virus no conocen fronteras, no saben no sabe o que es una frontera y eso no es un control efectivo sobre el virus. ¿No? El control está en las manos de las personas, en lavar las manos, en la etiqueta respiratoria y no solo en los aeropuertos. También encontrábamos muchos ejemplos de esfuerzo, de personas que hablaban de una sobrecarga de información. Hay muchos mensajes sobre esto. En los medios de comunicación social, en Portugal, por ejemplo, se hablaba de este virus todos los días y todos los días había una sospecha de que una persona contaminada, pero después no estaba contaminada. Y todos los días esto era un cansancio para las personas. Y también mucha incerteza de la forma como se transmite el virus. En este periodo había esa incerteza, ahora no hay, pero era por vía respiratoria, por troca de fluidos, lo que eran las principales formas de transmisión. Ejemplos también de recursos, porque no había solo exigencias. Había personas, no eran tantos, había más ejemplos de exigencias do que recursos, pero también había de recursos. De personas, por ejemplo, tenían el conocimiento que sabían que había hospitales a ser preparados para recibir personas con coronavirus. Había personas con formas de ver el mundo, llamemos así, de una forma más positiva, disposiciones positivas, de esperanza, de esperar que la ayuda vaya a llegar, o de soporte, en comentarios de soporte, de línea telefónica de salud 24 que atendía a las personas sobre dudas que tenían sobre su estado de salud, y eso era una ayuda. Durante el periodo de confinamiento, aquí había mensajes un poco diferentes. Aquí, muchas de las cosas que se veía aquí, el discurso sobre las fronteras paró completamente, porque ya estaba acá dentro, ya estaba en Portugal. Entonces aquí una de las cosas que se veía más era el peligro de las personas que no respetan el confinamiento, que van para la calle, que están a salir de casa y que están a transmitir el virus a otras personas. Y yo estoy aquí en mi casa, pero a cada persona no está en su casa y yo puedo ser contaminado por esa persona que no está a respetar los regulamientos. Entonces, ese era el tipo de peligro más evidente de personas, de portadoras de virus que podían andar por la calle. También había mucho esfuerzo de decir personas que conflictos, se veía eso mucho, conflictos entre personas en el Facebook, de mensajes
llamando nombres unas a las otras y muy irritadas, con humor muy negativo, y había mucho de eso, muchos mensajes negativos de este respecto. Mucha incerteza, este período principalmente caracterizado por incerteza asociada a los números. Y tenemos que lembrarnos que una gran mayoría de la población probablemente tiene niveles de numeracia bajos, que significa que no tiene una capacidad muy alta de comprender, de usar números en su vida. Y si todos los días, como por ejemplo en Portugal, las conferencias diarias de la Dirección General de Salud y del Ministerio de la Salud hablaban de números, de porcentaje, de número de óbitos, de número de contaminados, de número de recuperados. Y las personas que no entienden nada de números y de porcentaje, ¿cómo se quedan? No saben que esto induce incerteza en las personas. Y ese era el principal problema que generó también, asociado a esta incerteza, había mucha desconfianza. As pessoas não confiavam em los números que eram comunicados. Diziam, não, estes números não estão certos, não estão certos. E o problema não era o que passava aqui, é que o sistema de reporte de los números estava a ser cambiado, estava a ser melhorado, e alguns dias teníamos números duplicados que depois no dia seguinte o Ministério dizia houve um erro e estes números que comunicamos ayer não estão certos. E isto é normal, porque se está a tentar melhorar o procedimento, mas é entendido pelas pessoas como algo negativo. Estão a esconder, não estão a dizer todos os números que têm sobre o assunto. Pero também havia, claro, confinamento uma situação muito negativa, mas também havia muitos exemplos de habilidades, de disposições, por exemplo, todos juntos vamos conseguir vencer esta batalha. Pessoas que tinham mais conhecimento do que antes. Também falar de suporte social. Muitas fábricas em Portugal, por exemplo, que pararam sua produção e começaram a fazer produção de máscaras, de viseiras, de todo tipo de materiais para profissionais de saúde. Isso era visto como algo muito positivo. E a última fase, já depois de confinamento, a fase atual em que nós estamos, se vê outro tipo de peligros. Por exemplo, peligros associados ao volver ao normal. Bueno, nunca vai haver normal, temos novo normal, pero o tipo de peligros identificados era, por exemplo, o que vai passar com os niños quando regressarem às escolas, ou as pessoas que regressem ao trabalho, ou isto vai aumentar o número de pessoas na calle, nos transportes públicos. As crianças são os niños são muito vulneráveis, o que vai passar com eles. E também esforço, incerteza, pessoas cansadas de ver tanta desinformação, tantas notícias falsas e outro tipo de incertezas, particularmente com algumas regiões do país. Um aspecto interessante, pero muito preocupante, é que neste momento também se vê cada vez mais muitas pessoas a volver a um tipo de discurso que se encontrava em início, em enero, fevereiro, de atenuação do risco, de considerar que não, isto não passa nada, este vírus é como a gripe, não se muere mais de gripe do que de Covid-19, e isso não há problema. Isto, claro, é um problema grave, ter pessoas que acham que não passa nada e está tudo bem. Rui, quedarían 5 minutos para 5 minutos. la no hay problema, no hay problema. Después. 5 minutos es suficiente. Gracias, Javier. Y bueno, algunos recursos también en este momento de muchos agradecimientos, por ejemplo, a los profesionales de salud por todo lo que lo hicieron, mucha esperanza en el futuro. También hay estas formas
más positivas de pensar sobre el asunto. Aquí es solo un pequeño resumen de lo que acabo de decir, que mucho de lo que se vio, por ejemplo, de incerteza cuanto a los dados, mucho preconceito, etc. Mas para mostrar-vos também um dado interessante, vou mostrar um índice que criamos, um índice quantitativo, em que, a partir dos comentários de eficiências de recursos que extraímos, criamos um rácio de ameaça, dividindo as eficiências por os recursos, o que significa que quando temos valores maiores que implica que as pessoas estão a avaliar a situação como uma ameaça, e quando temos valores menores que implica que estão a avaliar como um desafio. A ameaça significa que não consideram que têm recursos suficientes para lidar com as exigências. E este é longitudinalmente os resultados muito preliminares do que temos visto, que incremento muito grande, principalmente, vou passar aqui um pouco à frente, muito interessante que não foi quando houve o primeiro caso em Portugal de uma pessoa contaminada que tivemos uma maior percepção de risco, um maior nível da ameaça. Essa ameaça começou a ser maior quando foi incrementado o estado de alerta e principalmente depois do confinamento, es cuando muchas personas que hasta ahí consideraban no pasa nada, este no es necesariamente un problema, empezaron a ver si esto es un problema muy grande. Hubo allí también en enero algunos valores muy altos, pero aquí era el prejuicio contra personas de China, el peligro social principalmente. Durante este periodo de confinamiento, hasta el desconfinamiento, foi o período em que registramos níveis maiores de indicadores de ameaça a partir dos resultados dos comentários que as pessoas tinham nos médias sociais. Podemos ver isto de outra forma mais simples, categorizar em termos de níveis de percepção de risco, e de facto os níveis mais graves, mais elevados de percepção de risco fueron durante el periodo de confinamiento, cuando las personas tenían niveles de recursos más bajos do que los niveles de exigencias asociadas. Entonces, aquí también es un papel de la psicología, porque tenemos personas que perciben que tienen pocos recursos para lidar con las exigencias. Entonces, ¿cuál es el papel de los psicólogos aquí? Reduzir a percepção de exigências, esforço, perigo, incerteza, e aumentar a percepção de recursos, suporte externo, capacidades, etc. Puedo dar depois alguns exemplos disso, mas já não temos muito tempo. Pero, por exemplo, para reduzir o nível de peligro percebido, importa comunicar não apenas os óbitos, as pessoas que morreram, pero también el número de recuperados, por ejemplo, para reducir la incerteza, decir cosas como sabemos más en este momento de lo que sabíamos en el inicio, o para aumentar la percepción de soporte, decir que hay personas, hay una línea de teléfono que nos puede ayudar. Tenemos algunos materiales, voy a terminar con esta parte, tenemos algunos materiales que pueden encontrar en la Dirección General de Salud, que utiliza, por exemplo, formas de potenciar os recursos sociais. Me gusta mucho esta imagem, porque mostra que todos juntos podemos baixar a curva de la COVID-19. Muitos materiais que foram hechos para potenciar os recursos sociais, recursos individuais, também dar informação às pessoas, podem encontrar isto em los sites da Direção General de Saúde. Para concluir, como dije no início, duas formas principais que os psicólogos podem trabalhar nesta área: diagnóstico social, entender como é percepcionado uma crise e quando é que devemos iniciar uma comunicação de crises, e também a monitorização psicossocial, o exemplo que dei da pandemia,
porque es una forma de avaliar las percepciones como cambian con el tiempo. Podemos intervir consoante las prioridades y tentar reducir esta percepción de amenaza y empezar la percepción de desafío. Los medios sociales son muy importantes en este aspecto porque nos dan información de cómo las personas están a reagir de forma espontánea en un determinado momento cuando los eventos ocurren en ese momento. Muchas gracias, perdona por ultrapasar un poco el tiempo, pero muchas gracias y naturalmente estoy disponible para alguna pregunta que tengan. Muy bien. Muchas gracias, Riu, por tu intervención, que ha sido muy exhaustiva y muy interesante. Mira, estoy revisando el chat y tengo aquí una pregunta de un participante que plantea si, pues la pregunta es, si percibimos la situación como amenazante, él se plantea si reaccionamos como protección o como desafío ante esa situación amenazante. Quiero pensar que, bueno, que él plantea la posibilidad de que podamos reaccionar o bien como protección o bien como un desafío. Sí, sí. Bueno, hay aspectos de la avaliación de amenaza que son importantes, ¿no? Necesitamos de un cierto nivel de percepción de riesgo, porque ese nivel, un nivel moderado o alto de percepción de riesgo, funciona como motivador para la protección. Entonces, es necesario, no podemos, claro, tener siempre las personas a ver todo como un desafío, porque es importante que percepcionen que una amenaza está presente. Y la percepción de riesgos es muy importante que sea alta, no demasiado alta, no demasiado baja, pero necesita estarla porque es algo que nos motiva. Por ejemplo, el miedo tiene una función también porque nos pone más vigilantes, más atentos a los riesgos que están a nuestra vuelta. Y entonces es importante percepcionar el peligro, es importante tener algún nivel de miedo también, pero lo que yo digo es que eso puede existir, pero los recursos tienen siempre que ser mayores do que esos niveles de miedo o de percepciones de riesgos. Tienen que ser mucho mejores para vernos como un desafío o algo que tenemos que lidar de forma positiva. Muy bien. Y luego hay otra pregunta que plantea si la atenuación de lo que ocurre ante una crisis dificulta la búsqueda de recursos o la percepción de la crisis. ¿Lo que ocurre antes de una crisis? No, la atenuación. La atenuación de lo que ocurre ante una crisis, si dificulta la búsqueda de recursos o dificulta la percepción de esa crisis. Sí, claro que sí, porque si tenemos personas que dicen que esto es como una gripe, una simple gripe que no pasa nada, esta persona no va a estar motivada para procurar recursos, para procurar más información. Yo no necesito de saber más información sobre cómo proteger, porque yo creo que no tengo que me proteger. Por eso no voy a procurar información sobre cómo me proteger, naturalmente. Bueno, nos entra otra pregunta, es dirigida a ti. ¿Qué habrías recomendado hacer con la información sobre las mascarillas cuando se podía sospechar que utilizarlas protegería, pero hubiera supuesto que la gente se hiciera con ellas y no llegaran a los sanitarios? Bueno, la cuestión de las máscaras en Portugal causó mucha discusión, porque la recomendación fue casi hasta tal vez un mes, poco más de un mes. La recomendación es que no era para los ciudadanos, era solo para los profesionales de salud. Y el argumento que era dado aquí era que daba una falsa sensación de seguridad. Daba una falsa sensación de seguridad. Y nosotros sabemos que
mesmo que las máscaras puedan no ser eficaces, principalmente las máscaras comunitarias o sociales, mesmo que no sean completamente protectoras, como las máscaras cirúrgicas, por ejemplo, dan esa percepción de control sobre las personas, para las personas, que están a controlar el virus. Y percepción de control es bueno, es una herramienta importante, pero también puede ser malo, porque yo puedo considerar que estoy muy protegido con mi máscara y puedo hacer muchas cosas que si no tuviese máscara no hacía. Y entonces la máscara es buena, pero también tenemos que tener mucho cuidado de percibir que es un pacote de comportamientos que debemos ter. No solo la máscara, pero la máscara, la etiqueta respiratoria. Y es eso que tenemos que comunicar a las personas, que es una cosa sola no es suficiente, necesitamos de un pacote de comportamientos, llamémoslo así. No sé si respondía completamente a la pregunta. Sí. Sí. Yo tenía una pregunta. Tú sabes que durante todo este tiempo del confinamiento ha habido una sobredimensión. Se ha sobredimensionado toda la información, ha habido una sobreexposición de toda la información que se ha ido dando a través de la televisión, medios de comunicación, prácticamente las 24 horas del día. Realmente, y bajo tu punto de vista, ya que provienes del ámbito de intervención social, que lógicamente eres experto en este tema, ¿realmente hasta qué punto no ha habido una presión política para tergiversar esa información, manipular esa información o hacer llegar una información que interesa que llegue y otra no? Realmente, ¿cuál crees tú que ha sido el papel desde los estamentos políticos respecto al manejo de la información? Bueno, yo no voy a entrar mucho por políticas, pero lo que puedo decir de facto es había una intención de aumentar incrementar la percepción de riesgo, principalmente, y aquí podemos ver hasta el primer caso en Portugal de contaminación, había un intento voluntario de que sí, que las personas percepcionasen un riesgo mayor. Y eso era de facto importante. El problema es que no son solo las autoridades de salud y otras que comunican. Los medios de comunicación social también comunican, nuestros amigos también comunican. Hay mucha gente a comunicar y eso no es, leva a una sobrecarga de información que explica, por ejemplo, yo estoy mostrando aquí este gráfico, porque es un poco paradoxal, porque cuando fue identificado el primer caso en Portugal de COVID-19, tenemos un nivel de amenaza menor. Eso no hace sentido, aparentemente. Pero que lo pasó y lo que vimos en el contenido de las mensajes es personas diciendo, bueno, finalmente podemos descansar, porque los jornalistas, los medios de comunicación están en las redacciones conmemorando con champagne que finalmente fue encontrado el primer caso en Portugal. Y ahora sí, podemos descansar y de toda esta sobrecarga de información que habíamos recibido hasta ahora. Y eso muestra de facto que hubo demasiada información. Houve um mar de informação. E isso é malo. Isso é malo. Porque a comunicação deveria estar centrada, mais concentrada e não tão dispersa. Porque ao dispersar, leva a que há mais pessoas a evitar, a hacer evitamento de informação. E porque há demasiada informação y evitan por eso. Vale. Tenemos otra pregunta, siempre desde una perspectiva psicológica, no política. Claro. Sí. ¿Consideras que desde las instituciones públicas o gobiernos ha habido una buena comunicación de esta crisis? ¿Crees que realmente se ha dado seguridad a la población cuando se ha ido informando de esta situación de crisis?
Bueno, primero debo decir que no soy de la Dirección General de Salud, soy consultor y por eso puedo hablar de forma neutra en ese aspecto. Creo que en Portugal fue en general bien sucedida, pero la cosa principal que no fue bien sucedida fue la comunicación en números, lo que hablaba antes de la numeracia. Estamos a comunicar, se comunicó todos los días, números, fue la primera cosa que era hablada en la conferencia de prensa, eran números. Y no todas las personas entienden lo que los números significan. Y eso fue, creo, el principal problema, que se comunicó de una forma que no es entendida por toda la población, pero solo parte de la población. Y se podía ver eso en las preguntas de los jornalistas de la comunicación social, que los propios miembros de la comunicación social no entendían y preguntaban lo que significaban aquellos números, porque ellos no entendían lo que significaban. Creo que ese fue el aspecto principal. El segundo error, el último, que yo creo que fue el mayor, es la percepción de injusticia que fue causada por algunas medidas. Por ejemplo, el encuentro del 25 de abril, el Día de la Liberdad en Portugal, o otro tipo de encuentros políticos o conmemoraciones que fueron hechas y que iban contra las recomendaciones de la Dirección General en general. Y eso puede ser percibido o entendido por las personas. Algunas cosas, algunas personas pueden hacer, otras cosas, el resto de las personas no pueden hacer. Y eso genera percepción de injusticia. Y cuando tenemos decir estas medidas son para algunos, pero no para otros, eso genera un problema, genera falta de confianza en las instituciones. Y la falta de confianza es muy malo terla porque para lo futuro, para otras pandemias, necesitamos de confianza. Porque si no hay confianza, entonces las personas no van a aceptar la mensaje, no van a aceptar la información porque no confían en esa información. Tenemos otra pregunta que nos plantea, ¿de qué manera consideras tú que se deben tratar psicológicamente los bulos que van circulando entre la población? Y que realmente durante estos 2 meses o 3 realmente ha habido muchos. Los bulos, perdona, pero no sé lo que Los significa. rumores, las falsas noticias, Sí. las fake news. Sí. Bueno, claro que ese es muy malo y ese fue uno de los aspectos que desde el inicio de la comunicación se intentó combater. Por ejemplo, en Portugal, la Dirección General de Salud se asoció a SIC, a televisión SIC, para tener un programa de SIC polígrafo de intentar perceber lo que es una noticia falsa, lo que es una noticia verdadera, y eso era pasado en prime time, en el horario principal de las noticias. También en el site de Dirección General de Salud se ponía la noticia falsa y se decía, no, esto no es verdad por esto, por aquello, y se explicaba por qué. Pero también se intentaba que esto no puede ser solo al nivel de las autoridades, tiene que ser un comportamiento de los ciudadanos. Y yo, por ejemplo, yo intenté con mis amigos, siempre que había una noticia falsa, decía, no, esa noticia no es verdad, y encaminaba, direccionaba para una fuente creíble de información. Por eso nosotros no podemos esperar que sean solo las autoridades o el gobierno a combater las noticias falsas. Nosotros, cada ciudadano tiene que hacerlo también con sus amigos, con su familia, porque es un comportamiento que todos es cívico, es un comportamiento cívico, en este caso. Muy bien. Pues no veo ninguna otra pregunta en el chat, entonces yo creo que de la misma manera que hemos empezado puntual, acabaremos puntual.
Si os parece, a partir de aquí cerramos el chat. Comunicarte, Rui, que bueno, están dando la enhorabuena toda la gente que está participando en el chat por tu ponencia y por tu claridad en la exposición, y me piden que te traslade pues la enhorabuena. También por Muchas nuestra gracias. parte, gracias por tu colaboración, y también muchas gracias en nombre de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, de Psicofundación y de RIPE por tu participación, que bueno, pues nos va a ayudar también a pues ese compartir las experiencias de unos países y otros. Y emplazar pues a todos los participantes a una tercera webinar que está prevista para finales de junio sobre el duelo y multiculturalidad y el duelo diferido, que también es un tema que va a ser es importante, y lo vamos a sufrir, por decirlo de alguna manera, a partir de ahora, pues con la cantidad de fallecimientos que ha habido por COVID. Pues nada, muchas gracias, Rui, y ha sido un placer poder escucharte, y también muchas gracias a todos los participantes por vuestra presencia aquí. Cerramos la comunicación y nos vemos en la siguiente webinar. Gracias. Muchas gracias también a todos.